En la actualidad tenemos muchas enfermedades que el tiempo de duración del tratamiento varía. ¿Qué queremos decir con esto? Que no sabemos, que no todas las enfermedades duran el mismo tiempo para poder recuperarse, o duran el mismo tiempo en tratamiento para poder combatir esas enfermedades. Aquí en el caso de las células madre sucede exactamente lo mismo. Vamos a suponer una enfermedad como la que es la osteoartritis, que es una enfermedad donde hay un desgaste del hueso, generalmente es de rodilla, puede ser de cualquier articulación, pero la más común es rodilla. Tenemos tenemos aquí que, por ejemplo, en el tratamiento con las células madre es muy importante recordar que las células madre que nosotros obtenemos de la grasa son células madre mesenquimales. ¿Qué queremos decir con esto? Que estas células madre se pueden diferenciar en diferentes tejidos, como por ejemplo hueso, ligamento, tendón, arterias, venas, hígado, corazón, pueden ser diferentes tipos de células en los que se diferencien. Entonces, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, en enfermedades como la osteoartritis o el desgaste de rodilla? Nosotros al obtener las células madre, las inyectamos directamente a la articulación. En todas las que son enfermedades de tobillo, de hombro, de algún hueso en particular, lo que hacemos, obtenemos esas células madre y las inyectamos directo a la articulación. Esta infiltración es por medio de un ultrasonido guiado, el cual nos permite descubrir con exactitud cuál es la zona de desgaste. Ahí lo que se hace es, se mete una aguja a la articulación, vamos a suponer que es una osteoartritis de rodilla, entramos a la rodilla, metemos la aguja y ahí en la pantalla nos vamos a dar cuenta dónde está la zona de desgaste. Entonces, una vez que nosotros descubrimos cuál es la zona de desgaste, ahí se infiltran las células madre para que éstas empiecen a actuar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el momento de nosotros infiltrar las células madre, todas las células que se diferencian en hueso, en ligamento o en tendón, dependiendo de lo que tenga dañado en la articulación, pues es ahí donde van a actuar. ¿Y por qué se inyectan directo? ¿Por qué? Porque nosotros también las podemos poner por vía intravenosa, lo que es por medio de un suero. ¿Ok? Pero ¿qué sucede en esos casos? En esos casos, al momento de nosotros ponerlo por vía intravenosa, esas células madre, las células madre mesenquimales, van a empezar a diferenciarse en diferentes tejidos. Vamos a suponer que las inyectamos por lo que es un suero, ¿no? Por lo que es por vía intravenosa. Las ponemos en el suero empieza a pasar a torrente sanguíneo y al pasar a torrente sanguíneo, esas células madre mesenquimales se empiezan a diferenciar. Unas son para hueso, como les comenté, otras para ligamentos, otras para tendón, otras para arteria, otras para vena, otras para hígado, otras para corazón. Entonces, ¿qué sucede? Al momento de ir pasando por esos órganos, por medio del torrente sanguíneo, esas células se empiezan a separar y se empiezan a ir a los sitios en los que se diferencian. Pero vamos a suponer que nosotros somos una persona de edad avanzada, de 45 50 años. Normalmente tenemos desgaste en uno o más huesos, no solo en uno en especial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros la metemos por medio de un suero a torrente sanguíneo, esas células madre que se diferencian en hueso, que son las que necesitamos, unas se van a ir para hombro, otras se van a ir para codo, otras se van a ir para tobillo, otras para rodilla, otras para cadera, en los diferentes huesos que nosotros tenemos. No van a actuar en uno mismo. Entonces, ¿y qué es lo que sucede cuando nosotros las inyectamos directo a la articulación? Pues todas las células que sean para hueso van a actuar específicamente en la articulación en la que se inyectaron. Entonces, esa sería la diferencia entre infiltrarlos de una forma directa a la articulación o ponerlas por medio de vía intravenosa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Por ejemplo, en una enfermedad como lo que es la artritis reumatoide, que también se utiliza mucho. Acordémonos que la artritis reumatoide no solamente afecta a un hueso. ¿Ok? Ahorita hablamos de una osteoartritis y dimos el ejemplo de la rodilla. En lo que es la artritis reumatoide se afectan varios huesos, no es uno solo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esos casos? Nosotros normalmente le decimos al paciente que va a tener entre 2 a 3 sesiones. ¿Por qué entre 2 a 3 sesiones? Porque aparte que no es un solo hueso el que se está afectando, pueden ser huesos de la mano, pueden ser huesos de rodilla, de cadera, de hombro, cualquier hueso puede afectar la artritis reumatoide. Entonces, aquí en este caso, la cantidad de células que se necesitarían sería una cantidad mayor a la que se necesitaría en una enfermedad como la osteoartritis de rodilla, que es simplemente en rodilla. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Daríamos al paciente 2 o 3 sesiones, dependiendo de qué tan avanzada esté la enfermedad y qué tan afectado esté el paciente. Entonces, ¿por qué 2 o 3 sesiones y no una? Porque como les comenté, en la artritis reumatoide nosotros no podemos estar infiltrando cada hueso que te afecte la artritis reumatoide. Imagínense estar infiltrando en lo que es hombro, en lo que es tobillo, en lo que es cadera, en lo que es mano, pues sería estar picoteando y picoteando al paciente. Entonces, lo que se hace en estos casos es, en lo que es la artritis reumatoide, se ponen las células madre por vía intravenosa
Y a partir de ahí, una vez que entran a torrente sanguíneo, se empiezan a diferenciar esas células y actúan en todos los huesos que esté afectando la enfermedad. Entonces, si nosotros, por ejemplo, si hacemos una comparación, cuando es una osteoartritis de rodilla, pues la única parte que tenemos afectada es la rodilla, por eso inyectamos las células directamente. Cuando es una artritis reumatoide, pues una sola sesión no nos va a servir. ¿Por qué? Porque la cantidad de células no va a ser la suficiente para que ayude a regenerar todos los huesos que está degenerado debido a la artritis reumatoide. Entonces ahí se dan de 2 a 3 sesiones, dependiendo de qué tan avanzado esté el paciente. Entonces, para todas aquellas personas que preguntaron cuántas sesiones necesito yo para enfermedad, este es simplemente un ejemplo para que ustedes vean de qué forma se actúan y de qué forma se calculan las sesiones. Si es una enfermedad que afecta a varios órganos, como que es la diabetes, como el artritis reumatoide, el lupus, por lo general van a necesitar de 2 a 3 sesiones. ¿Por qué? Porque no es un solo órgano el que se afecta. Por ejemplo, en la diabetes se afecta lo que es riñón, se afecta lo que son vasos sanguíneos, se afecta lo que es la vista, se afecta lo que es la sensibilidad, se afectan varias cosas, ¿no? Entonces, con una sola sesión sería prácticamente imposible poder abarcar toda la enfermedad. Pero las enfermedades que son localizadas, como son los desgastes de rodilla, a lo mejor una ruptura de un manguito rotador o alguna lesión de hombro, de tobillo, esas son enfermedades localizadas que con una sola sesión sería suficiente. Entonces, es así como nosotros calculamos cuántas sesiones necesito de células madre para poderme recuperar. Entonces, yo los dejo aquí para si ustedes tienen alguna duda, por favor comuníquense. Soy el doctor Fernando Valenzuela, estoy en Lorenzo Center. Cualquier duda o pregunta que tengan, con gusto se las contestamos. Muchas gracias.